Bienvenido y bienvenida al séptimo Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, Educar para la Paz. Te saludamos desde el Laboratorio Internacional de Promoción de Buen Trato y Participación Infantil, INLAF, un programa con mirada de niños, niñas y adolescentes para la creación de la cultura del buen trato desde el ejercicio de la participación infantil y comunitaria, el cual se encuentra ubicado y se lleva a cabo en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura en Cáceres, España. INLAF nace como una necesidad social y también amparado por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia. A través de este programa se evidencia científicamente que la puesta en práctica de actividades promotoras de buen trato y participación mejoran la convivencia escolar y social. En un mundo donde la voz de los más pequeños a menudo no es escuchada, consideramos fundamental contar con la colaboración de profesionales y académicos cuya experiencia y conocimiento puedan enriquecer nuestro enfoque y hacer un aporte significativo. Haz la diferencia y sé parte de INLAF. Deseamos que disfrutes del séptimo Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, Educar para la Paz. Buenas tardes y buenos días a todas y todos. Damos la bienvenida al séptimo Congreso Internacional de Gira con la Infancia y Adolescencia 2025 Educar para la Paz. Estamos muy contentas de poder compartir hoy con ustedes. Mi nombre es Estefanía y estoy con mi compañera Sofía. Bueno, estamos muy felices porque hoy nos acompañan personas de distintos países que compartirán con nosotras y nosotros sus voces, sus aprendizajes y sus sueños. Muchas gracias por estar aquí y por hacer parte de esta conversación tan bonita. Somos del Semillero de Investigación La Lupita del Sí. Y pues ya hemos participado 7 veces en Gira con la Infancia. Esta es nuestra primera vez moderando. Recordarles pues que pueden conectarse con nosotros a través del chat también y invitamos también a participar a las personas que están acá, mantener los micrófonos apagados y escuchar las ponencias que tenemos para hoy. También recordar los 4 momentos que tendrá el Congreso en esta jornada. El primer momento consta de la ponencia marco, el segundo momento de la presentación de niños y niñas, el tercer momento de las comunicaciones libres y el último momento será un enriquecedor debate donde podremos compartir pues varias preguntas y intervenciones. Bueno, para empezar la jornada tenemos la oportunidad de escuchar la ponencia titulada La mediación pedagógica como dispositivo fundamental para gestionar la paz en contraste con el conflicto dentro del sistema educativo en primaria y secundaria. Esta ponencia será presentada por Dinora del Rosario Cueto Cabrera de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Te damos la bienvenida, tienes 15 minutos. Muchas gracias. Voy a subir la presentación. No sé si la están viendo, mi presentación. Sí, ya podemos ver tu presentación. Ok, voy a ponerla ahí. Bueno, buenas tardes a todos, o buenos días para los que son de América Latina. Mi presentación tiene que ver con la mediación pedagógica, como dijeron ustedes, como dispositivo fundamental para gestionar la paz en contraste con el conflicto dentro del sistema educativo, primaria y secundaria. Cuando se habla del conflicto, realmente el conflicto es algo inevitable, pero ir desde el conflicto a la paz construida en el patio de recreo es fundamental. Yo me hice una pregunta en el momento que estaba haciendo esta ponencia y era, ¿es el patio de recreo solo un lugar para juegos o también un escenario crucial para el aprendizaje o de la convivencia?
como vivimos en un mundo como este, un mundo que es controversial, un mundo que está lleno de conflictos, realmente dejar de lado la violencia no lo podemos hacer. La violencia está y la violencia de alguna manera se convierte en un conflicto con los niños y las niñas y los adolescentes en cualquier momento y sobre todo en el centro educativo. Eh, Nosotros abogamos, las personas que trabajamos desde el otro lado como docente, por tener un mundo donde el conflicto sea manejado y sea gestionado de una forma mucho más eficiente, obedeciendo también a los mandatos que tiene que ver con los derechos humanos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Si bien es cierto, la situación de acoso en Costa Rica, para ponerlo dentro de este escenario, establece que el programa de evaluación internacional de estudiantes, PISA, que en el 2022 el 44% de los estudiantes se han sentido acosados en algún momento. Esta cifra es muy significativa y es una cifra que es muy parecida a nivel mundial. Por lo que es interesante y esto nos lleva a cuestionarnos todos los días, o sea, ¿por qué el acoso o el bullying escolar ha ido en aumento? Yo les traigo un caso aquí, una situación que se da. Por ejemplo, en este caso dice, Juan se encuentra en el patio del colegio en el recreo. Pedro, con ayuda de otro amigo, le pide a Héctor que levanten a Juan y lo lleven hacia el otro lado junto a Ricardo, que es otro amigo. Juan se deja llevar hasta el lugar. En eso se acerca Luis, quien llega por la espalda, inicia con burlas e insultos hacia Juan. Situación que no solo se ha dado en este momento. El abuso que comete Luis lleva a un conflicto y a una situación que en definitiva altera toda la dinámica del recreo. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo solucionar un conflicto de esta magnitud que responda a la necesidad del momento? ¿Cómo debe ser la intervención? Si bien es cierto que el recreo es un espacio de juego, no es menos cierto que también es un espacio de interaprendizaje y de interacción entre los pares. Por esto es importante tomar en cuenta cuando existen situaciones de abuso dentro del recreo. Yo les traigo como una propuesta la mediación pedagógica para la solución del conflicto. ¿Por qué? Porque la mediación pedagógica ve el conflicto no como un problema a erradicar, sino como un elemento natural que existe dentro de la sociedad, que es sistémico y además puede potenciar y enriquecer el aprendizaje y la interacción humana. ¿Qué significa esto? Que el conflicto visto desde la complejidad desafía esa visión tradicional y simplista que tenemos del conflicto como algo negativo, disfuncional o violento que debe evitarse. Al contrario, el pensamiento complejo y desde la mediación pedagógica se ve como algo inherente al ser humano, como ese motor de arranque, de aprendizaje y además como un fenómeno sistémico. No somos partes aisladas, vivimos dentro de un sistema y se tienen que incluir todos los componentes de este. Diferencia en la gestión del conflicto desde la diferencia de género. Es importante que nosotros los veamos. O sea, los conflictos se dan entre hombres y entre mujeres también, entre chicas y chicos, entre niños y niñas. Pero la forma en que cómo se gestiona y cómo la gestionamos es muy distinta. Por ejemplo, en el caso de los niños, las estrategias son mucho más directas o físicas, mientras tanto que en el caso de las niñas se usa el diálogo y la negociación. Que esto no significa que sea en todos los casos, ¿verdad? Hay sus diferencias. La mediación pedagógica la vemos como esa herramienta fundamental para gestionar el conflicto de forma constructiva, que va más allá de disputas o de un enfoque que, que vea el conflicto como algo que no se puede remediar. Al contrario, esto lo vemos como un enfoque que permea la enseñanza y el aprendizaje, que utiliza los principios que tienen que ver con la complejidad, como el rol del docente, que implica fomentar el
en la vida no es predecible. Pueden suceder cosas que nos lleven al caos. Promover la autorregulación, que eso quiere decir que fomentemos la habilidad de gestionar los propios pensamientos y emociones y comportamientos que muchas veces los niños no pueden expresar, o las niñas. Promover la autorregulación es desarrollar esa habilidad de gestionar mis propios pensamientos, emociones y comportamiento. Ver la totalidad y la particularidad. Eso quiere decir que vayamos mucho más allá de las partes individuales y veamos el contexto en general. O sea, no somos islas, somos personas que vivimos dentro de un contexto y medio social, y esto determina nuestra forma de comportarnos en muchas veces. La intersección, resolución formativa de conflicto. Estamos consciente de que el conflicto se puede llevar y se puede utilizar como una oportunidad formativa. ¿Qué significa eso? Que podemos desarrollar habilidades socioemocionales, cognitivas, empatía, escucha, asertividad, pensamiento crítico y cooperación. Pero además de la violencia a la convivencia, se pueden establecer y desarrollar y transformar el conflicto en estas oportunidades, desde aprendizajes pacíficos y empáticos, de reconocimiento mutuo y la cultura de paz. Esto determina la convivencia. El aprendizaje situado y significativo, o sea, es conectar el aprendizaje con la vida. Hemos visto que muchas veces el aprendizaje es el cúmulo de conocimientos y se necesitan mucho más que eso. Se necesita que ese aprendizaje que tenemos nos sirva para la vida, nos sirva no solamente para acumular conocimientos sobre matemática, física, química, sino también para poder llevar esto a nuestra vida. Por otro lado, en síntesis, le puedo decir que este enfoque plantea que no podemos enseñar a vivir en un mundo complejo y conflictivo a través de métodos simplistas. O sea, eso va mucho más allá. La mediación pedagógica está anclada en el pensamiento complejo y es la vía para que los estudiantes aprendan a gestionar el conflicto de manera reflexiva, creativa, transformadora, que a través del diálogo, la ternura, el cuidado, como hablan Assmann y también Leonardo Boff, y el cuidado, se pueda trabajar en habilidades para agenciar la paz. La mediación pedagógica, como les decía, establece entre los mecanismos de resolución del conflicto ese desarrollo de la empatía, de habilidades de negociación y el consenso. Busca soluciones creativas y que beneficien mutuamente. Esto va más allá de la culpabilización que muchas veces se hace y es muy punitivo muchas veces la forma como se desarrolla o cómo se trata de resolver el conflicto, desde lo punitivo, desde el castigo. No, es más una reparación del daño, aprender del error, se nutre de la emocionalidad y del placer de vivir. El amor y resolver los conflictos es un ejercicio de libertad en busca de respeto y la valoración del otro. El mediador o docente se convierte en un guía que acompaña este proceso garantizando el respeto y la seguridad del estudiante. Bueno, esta sería mi presentación. Muchísimas gracias y espero que de alguna manera le pueda servir a los niños y a las niñas a aprender a trabajar el conflicto desde la reparación del daño, desde el error, desde no solamente a través del castigo, como lo decía anteriormente, sino a través de una educación mucho más fortalecida desde la ternura, la amabilidad, el cariño y el respeto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, como dijiste, los conflictos son inevitables, pero debemos solucionarlos de forma correcta y aprender de nuestros errores. Bueno, ahora continuaremos con la participación de niños, niñas y adolescentes del Colegio Venecia IED de Colombia. Hola, muy buenos días para todos, muy buenas tardes. En nombre del grupo Semillitas de Paz del Colegio Venecia, les pedimos disculpas porque no podemos presentarnos en modalidad online porque ellos están en jornada de la tarde. Pero entonces preparamos para ustedes un video para que conozcan el trabajo que hemos hecho y pues puedan acercarse a los niños de esta manera. No sé si para compartir. Dinora debe dejar de compartir su presentación. No me deja compartir sonido. No sé por qué. No me da la opción para compartir el sonido y es un video. Marisol, vamos a hacer una cosa. Envía el video, por favor, por WeTransfer. Nosotros lo compartimos desde aquí. No sé si Ok, envíalo al correo de Congreso. listo. Sí, porque no sé, mi computador no me deja habilitar el sonido y pues obviamente no se va a escuchar. Mientras hacemos esto, se me ocurre, chicos y chicas moderadores, y con el permiso del Colegio Venecia, que podemos darle paso para no perder tiempo la escuela preparatoria, ¿vale? Y vamos preparando, nosotros invertimos el orden y vamos preparando el video del Colegio Venecia, si os parece. Gracias. Gracias. Bueno, está bien. Entonces, pues le damos la bienvenida. Invitamos a continuación, pues, a la Escuela Preparatoria Oficial anexa a la CIBEN-PP de México, que tienen 10 minutos. Bienvenidos. Ok, muchísimas gracias. En este momento vamos a compartir pantalla. Ok. ¿Qué tenemos? Aquí está. Muy bien, bueno, pues, ¿sí la pueden ver? Podemos ver tu pantalla, pero se ve oscura. Ah, ya se ve. ¿Ya la presentación? ¿Todo bien? Sí. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, nosotros venimos en representación de la Escuela Preparatoria Oficial, anexa a la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. El día de hoy, pues, nosotros les vamos a dar una plática sobre cómo implementamos, mediante actividades y diversas prácticas, la cultura de paz en nuestra institución y comunidad escolar. Hoy en día ha aumentado el comportamiento de conflictos dentro del entorno escolar, la presencia de actitudes agresivas, discriminación, exclusión social, bullying y la falta de habilidades para resolver conflictos de manera pacífica, lo cual puede afectar al entorno social y académico de cada uno de los estudiantes.
Este proyecto busca crear espacios de diálogo, respeto y colaboración que promuevan una cultura de paz. Los objetivos que tenemos como escuela es sensibilizar a nuestros estudiantes sobre la importancia de la paz, el respeto y tolerancia en la vida cotidiana, así como prevenir y disminuir las conductas violentas y conflictos dentro de la comunidad escolar, para también promover la participación estudiantil en acciones colectivas que fortalezcan los valores de cultura de paz, no únicamente los valores dentro de la institución y en una cuestión de un ambiente social, sino también en nuestra sociedad y día a día. Cabe mencionar que en estos momentos cada uno de los 3 grados está desarrollando actividades para cumplir con este objetivo. El primer grado realizó una visita al museo llamado Memoria y Tolerancia, el cual está ubicado en la Ciudad de México. Esta visita tuvo como objetivo que los estudiantes pudieran sensibilizar y concientizar temas de genocidio y crímenes contra la humanidad, igual la marginación a grupos de escasos recursos. Por lo cual, los alumnos crearon un podcast titulado Mi voz contra la indiferencia, que se presentará a continuación. En este episodio contamos lo que vimos en el Museo Memoria y Tolerancia. Primero conocimos la historia de genocidios, como el Holocausto, y entendimos cómo el odio puede destruir vidas. Después, en la sala de tolerancia, aprendimos sobre el respeto, diversidad y la importancia de no quedarnos callados ante la injusticia. Esta visita nos hizo pensar, sentir y reflexionar en equipo. Y hoy queremos compartir cómo pequeñas acciones pueden hacer un mundo más humano. Por otra parte, segundo grado realizará actividades físicas, juegos organizados, como medio para la regulación o canalización de las emociones, complementado por un mural colaborativo que abordará el cuidado del medio ambiente. ¿Va quién va? Entonces ponemos el 6 después el 5. Muy bien, como parte de este proyecto del grupo de tercer grado, busca realizar diversas visitas a grupos vulnerables con el objetivo de desarrollar acciones solidarias y de apoyo comunitario mediante el arte. Este año pretendemos o buscamos hacer visita a albergues o residencias de personas mayores, en las cuales podamos sensibilizar a nuestros estudiantes sobre los contextos diferentes y el apoyo que se debe dar a la comunidad y pues a las personas a las cuales vamos a visitar para quizás entretenerlos un tiempo, ¿no? Y como ejemplo de estas visitas, ya hemos realizado una comunidad que se llama La Peñuela durante el mes de julio. La Peñuela es una comunidad la cual se puede considerar inclusive marginada, es una comunidad rural, en la cual, bueno, durante esta visita tuvimos la oportunidad de convivir y con los estudiantes de 3 niveles diferentes académicos. Durante nuestra visita realizamos varias actividades en las cuales mis compañeros de tercero y yo decidimos hablar, bueno, o hacer una obra de teatro sobre valores como aceptación, respeto, empatía y tolerancia. Sinceramente, esta visita ha sido una de las actividades más lindas que hemos hecho en la escuela. Fue demasiado significativo porque desde el momento en el cual llegamos a la comunidad se nos recibió con muchísima calidez. Genuinamente se sintió en el corazón la manera en la que nos ofrecieron inclusive un detalle para la hora del desayuno. Fue un pan y un chocolate caliente, el cual de verdad sabía a cariño, a hogar, y se notó que nos lo dieron con muchísimo cariño, la verdad. En el momento en el que presentamos la obra, pudimos ver los rostros de los chicos llenos de entusiasmo y alegría. Esa emoción era mutua, la verdad, ya que tuvimos una preparación ardua para este proyecto y pese a que estábamos muy nerviosos porque todo fuera a salir bien, fue un éxito total y los niños no dejaban de sonreír y reaccionar con unas expresiones genuinamente llenas de vida. Sus interacciones, la verdad, nos hicieron sentir no solamente acompañados, sino también conectados. Y al terminar, les entregamos algunos regalitos, los cuales preparamos con muchísimo cariño. Fueron pues, algunos útiles escolares y un libro que había marcado nuestra infancia, para de esta manera quizás transmitir lo que nos había dejado el libro, una enseñanza, una actividad, lo que fuera.
Después de esta actividad, tuvimos un tiempo para convivir con los niños. Platicamos, jugamos y compartimos una comida, no, deliciosa. Ellos mismos la habían preparado con los recursos de su comunidad. Y ese gesto fue lo que hizo que absolutamente todo fuera muchísimo más significativo, ya que la generosidad y el deseo genuino de convivir fueron demostrados. Bueno, desde mi perspectiva como estudiante, fue una experiencia única hacer un cuentacuento a niños de preescolar y primaria en La Peñuela. Verlos reír y disfrutar cada escena del cuento fue gratificante, pero la mejor parte fue que interactuaran y comprendieran la moraleja que les dejaba cada parte narrada y actuada. La temática de los cuentos estaba enfocada desde relaciones amistosas, fomento de valores, hábitos de higiene, hasta cómo un niño desde su corta edad puede ser empático, por lo cual también fue una gran satisfacción realizar maquetas, actividades con las cuales pudimos interactuar con los niños. Durante nuestra visita vimos diversos retos a los cuales nos enfrentábamos, así como también un área de oportunidad enorme. Nuestros retos fueron pues las limitaciones en recursos materiales y espacios físicos, tanto de los chicos como nuestras, la resistencia y apatía de ciertos alumnos, el contexto social de violencia o inseguridad, la cual no permitió quizás la convivencia en la manera en la cual la esperábamos, y sobre todo la influencia negativa en redes sociales, ya que los chicos al estar tan expuestos a las redes normalizan y minimizan la violencia que se muestra en ellas diariamente. Y esto puede generar que en su entorno social no tengan quizás la identificación de que alguna actitud se está haciendo negativa o no fomenta la cultura de paz que se está buscando. Y como un área de oportunidad, nos vimos ante el trabajo colaborativo con los padres de familia, ya que como institución tenemos y agradecemos tener la oportunidad de que nuestros papás siempre estén presentes, ya sea en las actividades a las que se convoca o en la preparación para estas dichas actividades, ¿no? Lo cual genera un apoyo enorme y sin este no habríamos logrado las actividades con el cometido. En conclusión, de acuerdo a los valores que nos distinguen como institución, buscamos que cada uno de nosotros, jóvenes estudiantes, podamos sensibilizarnos sobre el tema de cultura de paz y contribuir a desarrollarla en el entorno académico, social y familiar. Al ser partícipes de prácticas como las anteriormente mencionadas, colaboramos haciendo nuestros espacios, como la escuela, casa y comunidad, ambientes más empáticos, tolerantes y libres de toda forma de violencia. También nos quedamos con que la visita a Peñuela no solo fue una actividad académica, sino fue un ejercicio real de convivencia, empatía y solidaridad. Mediante el arte, diálogo y colaboración, se promovió activamente una cultura de paz, demostrando que pequeños gestos como una obra, un regalo o simplemente una conversación pueden generar grandes transformaciones, tanto emocionales como sociales. Y con esto se cierra nuestra participación. Les agradecemos muchísimo por permitirnos estar en esta actividad y estamos abiertos a quizás alguna pregunta o duda que se pueda llegar a tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación. Es muy bonito ver las experiencias que tienen en la preparatoria, es muy bonito. La iniciativa del podcast me parece muy valiosa. Muchas gracias por la participación. Ahora sí, damos de nuevo la bienvenida al Colegio Venecia para que puedan iniciar con su presentación. Semillitas de Paz es un grupo de 10 niños y niñas del Colegio Venecia en Bogotá, Colombia. Durante varias semanas hemos trabajado juntos para imaginar y diseñar un modelo de sociedad donde todas las personas puedan vivir en paz y armonía. Además de nuestro trabajo, salimos a escuchar las voces de nuestra comunidad. Utilizamos el micrófono de la paz para recoger sus ideas. Creamos una receta para la paz con ingredientes especiales.
Pintamos nuestros sueños en dibujos coloridos y organizamos todas las ideas en un diagrama colectivo. Basándonos en todo lo que escuchamos y creamos, nuestro modelo de sociedad pacífica se construye sobre 4 pilares fundamentales: paz en las relaciones, sin peleas, ayudando, compartiendo; justicia social, que nadie se quede sin nada; conciencia planetaria, un mundo bonito y limpio; diálogo con la naturaleza, cuidar a nuestra madre tierra. Hello dear students, it's time for our broadcast of Tarina Bilingual Venecia Radio, because effective communication start with listening, directed by our teacher Constanza Herrera and Fernando Manrique. Today we have a very special guest, the student who developed a beautiful project called Semillitas de Paz. Hello Semillitas de Paz! Hello! Before we start, let's get to know you. Please tell us what's your name and how are you? Antes de comenzar, vamos a conocerlos. Por favor, díganos sus nombres y cuántos años tienen. Yo me llamo Santiago y tengo 9 años. Yo me llamo Emily y tengo 8 años. Yo me llamo Dana y tengo 9 años. Yo me llamo Sara y tengo 8 años. Yo me llamo Samantha y tengo 9 años. Santiago, tell us, what does living in peace mean to you? Santiago, cuéntame, ¿qué significa para ti vivir en paz? Vivir en paz significa no pelear con las personas, significa no maltratar a los árboles, no maltratar a los animales. Emily, in the word imagining, how do you people treat each other? Emily, en el mundo que ustedes imaginaron, ¿cómo se tratan las personas entre ellas? En sí se deben tratar con amabilidad, con paz, con armonía y con respeto. Dana, what happens with nature? How do people take care of the animals, the trees, or the planet? Dana, ¿qué pasa con la naturaleza? ¿Cómo cuidan los árboles, los animales y el planeta? Cuido a los animales respetándolos, no golpearlos, no maltratarlos. Cuido los árboles abonándolos, sembrando más, regándolos. Cuido el planeta no contaminando, no botando basura a la calle. ¿Y qué está pasando con el planeta? Lo están destruyendo, lo están maltratando, lo están contaminando. Gracias, Dana. Say, okay, that everyone in your school is learned about peace. What you change at a school? Say, imagina que en tu escuela todos pudieran aprender lo mismo que aprendiste tú sobre la paz. ¿Qué cambiarías del colegio? Cambiaría que con la paz todos pueden descansar, no habría tantos árboles sin hojas, rotos, y sembrar semillas de la paz. Samantha, one thing should not exist in a peaceful society. What that thing will disappear? Samantha, ¿qué cosas malas no existirían en un mundo, en una sociedad de paz? ¿Qué cosas malas desaparecerían? El maltrato animal y las peleas. Samuel, when two people don't agree, how do they solve in your peaceful society? What do they do to get along again? Samuel, cuando dos personas no están de acuerdo, ¿cómo se solucionan en tu sociedad pacífica? ¿Qué hacen para llevarse bien otra vez? Hablar sobre lo que están en desacuerdo y dar una manera de que los dos estén de acuerdo. A
Amber, in your beautiful society, do all children have the same opportunities? Ámbar, en tu sociedad pacífica todos los niños tienen las mismas oportunidades. Por ejemplo, todos tienen la oportunidad de ir al colegio, tener comida y jugar. Sí, todos tienen las mismas oportunidades de tener una buena educación y una buena alimentación porque todos somos iguales. Paula, do you think possible to build that peaceful society? Yes or no, and why? Paula, ¿crees que es posible construir esa sociedad en paz? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque todos debemos vivir en una paz y sin maltrato. Abraham and Laura, can you show some things you create in the Semillitas de Paz group? Maybe a drawing of your peaceful society. Measure your poster. Abraham y Laura, ¿pueden mostrar algo que hayan creado en el grupo de Semillitas de Paz? ¿Algún dibujo de su sociedad pacífica? ¿Algún mensaje o cartel? Sí, la receta que creé para la paz, tomaremos 2 picas de respeto y paciencia, 2 gotas de compartir y 4 de amabilidad, una cucharadita de tolerancia, una taza de amistad, un chorrito de bondad y humildad, 2 cucharadas de empatía, mezclar todos los ingredientes con muchísimo amor y como resultado obtendremos paz. Con todo esto quiero decir que todos debemos aportar ingredientes positivos para lograr la paz mundial. Sí, yo hice un dibujo relacionado de paz. A mí me gustaría que no hubiera más guerras, que todo el mundo esté con paz. Que no hubiera más peleas. Que todo el mundo esté en paz, mi familia en paz, toda la gente en paz, mis hermanos en paz y todos en paz. Thank you very much, Semillitas de Paz. Muchas gracias, Semillitas de Paz. Before we say goodbye, would you like to sing a message to everyone listening? Antes de despedirnos, ¿quieren dejar un mensaje a todos los que nos escuchan? Somos pequeñas semillitas hoy, pero seremos grandes árboles de paz mañana. Goodbye. Muchísimas gracias. Es bastante bueno que niños desde corta edad tengan conciencia planetaria y cuiden el planeta. Bueno, continuando la jornada, vamos a dar inicio a las 4 comunicaciones libres. Recordamos que son 6 minutos por comunicación, donde escucharemos diferentes experiencias y proyectos que nos compartirán sobre cómo construir la paz. Para comenzar, le damos la bienvenida a El arte de hacer las paces, educar para la paz desde lo restaurativo, con Diana Sofía Benavides Lazo de Colombia.
Te damos la bienvenida. Estaba anteconectada, se habrá caído. Y sois tan amable darle paso a la siguiente comunicante y luego lo intentamos de nuevo. Gracias. Ok, entonces damos la bienvenida a Cristina Medrano Pascual, Ana Márquez Murillo, Ma Ángeles Valdemoros San Emeterio, Rosa Ana Alonso Ruiz de la Universidad de La Rioja, España, con su presentación sobre el diálogo entre generaciones en experiencias de APS, una educación para la paz. Bienvenidos, tienen 6 minutos. Bueno, hola a todos, es un placer estar aquí con vosotros. Voy a intentar resumir un poco la presentación, a ver si la puedo compartir. A ver, no sé si se puede compartir bien. A ver. ¿La pueden ver? Voy a intentar ponerla en pantalla completa. ¿Ahí la pueden ver todos? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues vengo en representación de mis compañeras, mi nombre es Ana Márquez y bueno, os voy a contar nuestro proyecto que hicimos sobre diálogo intergeneracional en experiencias de aprendizaje-servicio. Este es un pequeño índice que voy a seguir. Al principio de este proyecto, pues me planteé la siguiente pregunta que decía así: ¿por qué seguimos separando a generaciones que podrían enriquecerse mutuamente si compartieran tiempo, juego y cultura? Y de ahí salió la siguiente triangulación. Bueno, vivimos en una sociedad de progresivo envejecimiento y creemos importante generar espacios donde se promueva ese diálogo entre generaciones, ¿no? Además, la idea surge de estar en contacto entre generaciones muy dispares, como son los ancianos de residencias y infantes. De ahí surgió la idea de crear este proyecto. Para poneros un poco en contexto, el aprendizaje-servicio es una metodología activa que se lleva en distintas escuelas y lo que consiste es en responder a una necesidad llevando a cabo un beneficio a la comunidad. Y todo ello pues lo que nos genera es una experiencia, aprendizaje de conocimientos y pues contribuye a la formación para la ciudadanía. Nuestro proyecto se titula Historias entre generaciones y se divide en 3 fases. La primera fue una primera fase de diagnóstico donde elegimos las entidades que iban a participar. La primera fue la residencia de ancianos de Madre María Josefa y el alumnado de segundo de educación infantil. Y para esta primera fase lo que hicimos fue una entrevista a la trabajadora social de la residencia, donde pudimos detectar pues, distintas necesidades. Los 2 colegios se encuentran contiguos y pudimos ver que a pesar de que estuviesen al lado, había escasa colaboración, lo que dejaba posible interacción entre estas generaciones y lo desaprovechaba un poco. De ahí surgió toda la idea del proyecto. Para ello utilizamos 20 alumnos de 4 y 5 años y 18 usuarios de la residencia Madre María Josefa que tenían entre 76 y 87 edad. Lo hicimos en el mes de mayo y bueno, el objetivo del proyecto consiste en desarrollar una educación para la paz, promoviendo valores de respeto, de empatía y solidaridad a través de una experiencia de aprendizaje-servicio entre generaciones. Y pues también contribuyen a 3 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En cuanto a los objetivos específicos de nuestro trabajo, pues queríamos contribuir al conocimiento entre generaciones, que se fomentase ese diálogo entre generaciones, que hubiese intercambio de conocimientos, de experiencias, de recuerdos. Y lo hicimos a través de una metodología activa como es el aprendizaje-servicio, puesto que generaba a los participantes una experiencia directa y además prestábamos un servicio a la comunidad. La primera que hicimos se titula Más allá de la oca, es un juego tradicional de nuestro país que consiste en un tablero y lo que hicimos fue una adaptación. Para ello dividí a los participantes en 4 grupos de 10, de que un niño, a cada niño se le atribuía un anciano. De esta manera tenían que tirar el dado y en la casilla en la que caían tenían que responder a esa pregunta, a hacer esa acción y una vez que habían concluido pues tenían que mostrar un afecto. La siguiente actividad que utilizamos se titula de palo a palo y consistía en
actividad muy simple que es pasarse un palo, pero en vez de utilizar las manos, emplear unos palitos de madera de tal manera que se tenían que pasar el vaso, pero utilizando pues esos palitos y así promovíamos también el trabajo en equipo. La evaluación, pues hicimos una evaluación tanto a los participantes, para ello los niños lo que hicimos fue, considerando su nivel madurativo, que los niños de 4 y 5 años tenían, pues lo que hicimos fue utilizar la expresión plástica y que plasmasen de forma libre pues lo que habían sentido y lo que habían experienciado en la residencia. Entonces, en ese pequeño, como podéis ver en esa pequeña hoja, tenían que dibujar cuál había sido el momento que más les había gustado en la residencia. Además, también a los ancianos lo que hicimos fue un cuestionario donde a través de las preguntas que les realizamos, pues pudimos recoger muchas evidencias. Como podéis ver en los resultados, el fomento del afecto y la implicación emocional, pudimos verlo a través de este dibujo donde decía que el momento que más le había gustado a la niña había sido abrazarse con su abuela. A los ancianos teníamos también respuestas que les había gustado que les diesen cariño, que les diesen abrazos. En cuanto al Te diálogo queda un minuto. intergeneracional, vale, es que pensaba que duraba 15 minutos, por eso estoy intentando correr un poco. Bueno, si queréis os enseño los dibujos. Se promovió el diálogo intergeneracional. En el propio colegio también hicieron una divulgación en la que expusieron la visita en el periódico. Todos los participantes decían que querían volver a repetir la experiencia. Y luego también tenemos el valor del juego y la cultura, ya que había sido un momento que les había recordado a los ancianos pues su infancia. Y todo ya pues promovió el desarrollo objetivo, el objetivo del proyecto, se generó esos vínculos, esa cohesión y pues también construyó pues una educación para la paz. Y ya por último, pues quería terminar con esta diapositiva, que fue una nota de agradecimiento que les proporcioné a los ancianos, que dice así: cada sonrisa compartida, cada historia contada, cada juego y abrazo construye un puente entre generaciones que deja en nuestros corazones. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Estoy abierta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Es bastante bueno que entre generaciones se conozcan y puedan compartir pues cada uno sus experiencias y gracias por tu participación. A continuación escucharemos a Joan Aparici Romero de la Universidad de Valencia, España, que nos hablará de un tema muy importante titulado El genocidio de un pueblo como estrategia contra la paz. Bienvenido. Hola. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, se escucha perfectamente. ¿Se ve la presentación? No, no vemos la presentación. Bueno, creo que tampoco importa si no se ve la presentación. Creo que la puedo hacer también oralmente. Y como hay pocos minutos, pues voy a intentar transmitir la idea que yo he querido transmitir con la presentación, ¿no? A mí todo esto me surge desde el momento en que en los últimos años hemos visto guerras muy cruentas en Ucrania y también en Gaza, en la cual han muerto muchos niños y niñas, y a mí la verdad es que me provocó mucho desasosiego el ver este tipo de situaciones
donde efectivamente está muriendo mucha gente, ¿no? Y entonces me planteé, ¿por qué hacemos guerras? ¿Cuál es la idea de los conflictos? Y me surgieron algunas ideas que brevemente voy a intentar transmitir. La primera sería que las guerras son estrategias de dominio y de control para evitar que otros pueblos se desarrollen. Yo desarrollo, crezco como pueblo, pero eliminando a otros. Las guerras pretenden eliminar también al diferente, al distinto, a otra persona que es diferente a nosotros. Con lo cual nos gusta más sentirnos como iguales con nuestro propio grupo, ¿no? También las guerras destruyen la confianza en el ser humano, provocan mucho dolor, como hemos visto, y también surgen por temas económicos, sobre todo, puede haber por temas culturales, pero básicamente son por materias primas, por recursos energéticos como el petróleo, el gas, etc. Hemos visto que en todas las guerras hay un dominio de unos sobre otros. El objetivo siempre es eliminar al otro, hacerle desaparecer. Y esto es preocupante. También en la cultura hay elementos que son importantes como la lengua, las costumbres, los estilos de vida que podemos no apreciar. Y entonces lo que queremos es, de alguna manera, eliminarlos, ¿no? De manera que no se identifica ese pueblo vencido ya más con esa cultura. Dominar siempre al otro es una imposición cultural y una imposición física y también simbólica, porque les imponemos cultura, lengua, religión, costumbres, etc. De hecho, incluso se llega a afirmar que a veces hacemos las guerras porque hay grupos y personas terroristas, y esto se ha dicho en Gaza, acusando a los niños y niñas de ser terroristas, cosa que parece ser lamentable que eso suceda, ¿no? Las guerras siempre son situaciones de vida o muerte que siempre acaban mal. Nunca he visto en toda la historia ninguna guerra que acabe bien, aunque haya vencedores, porque los que disfrutan son los mandos militares, no el pueblo que ve miseria, hambre, destrucción, y esto es muy evidente cuando vemos imágenes de Gaza, donde está prácticamente todo destruido, y las guerras son situaciones de pérdidas para todos. También hay una idea muy extendida en las guerras que es la imposición de patrones culturales dominantes. Se niega la conversación, se niega la negociación y el intercambio como parte del diálogo. Esto tal vez es un tema a reivindicar, de manera que las guerras nunca transmiten valores positivos, más bien empleamos la violencia física con ese objetivo de destruir esos valores positivos y justificamos incluso la guerra y el exterminio, a veces incluso desde los derechos humanos, con el derecho que tiene alguien a poder defender su propio pueblo. Hay una idea de egoísmo grupal y personal que interviene en las matanzas y en los genocidios. Y tenemos mucho miedo a la palabra genocidio por el tema del Holocausto, pero yo creo que en el fondo hemos estado haciendo genocidios constantes y el ser humano no aprende porque hay un desprecio a la vida del otro y además resulta alarmante que lo hagan pueblos alfabetizados, pueblos que han tenido acceso a la alfabetización con una falta de dignidad a las personas. Y entonces yo concluyo con algunas ideas que creo que deberíamos trabajar. Ya sé que son ideas muy difíciles. Las guerras no suelen servir para construir sociedades democráticas, por tanto, las sociedades democráticas deberían luchar porque no estén presentes y, por tanto, un elemento importantísimo para ello es aumentar la diversidad cultural y social en las sociedades. En segundo lugar, establecer diálogos, conversaciones, mesas de paz, donde todos los compromisos con la paz estén presentes y yo creo que a veces llegar a, como os he dicho en la primera ponencia, la mediación social, internacional o diplomática, con mediadores profesionales formados que luchen y eviten el conflicto armado con soluciones negociadas, porque las guerras siempre traen destrucción, miseria y hambre. Por tanto, las guerras desafían los valores y las culturas de los pueblos que son dominados
siempre aparecen los dominantes, los vencedores, y habría que construir espacios más diversos, multiculturales, interculturales, porque la diversidad cultural en el fondo es la gran riqueza que tiene el ser humano en el espacio público. Y por último, me queda un segundo. Y por último, implicar a la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas creada con ese objetivo de defender la dignidad del ser humano en todos los lugares del mundo y los derechos humanos verdaderamente en todos los campos y facetas. Yo creo que la ONU, lo hemos visto en los últimos años, tiene demasiados sesgos políticos que impiden una actuación adecuada en todos los conflictos del mundo y deberíamos hacerla prevalecer en todos los lugares. Esas serían un poco las reflexiones muy rápidas para intentar que las guerras no vuelvan, no existan, pero habría que acabar antes con una cosa que es la construcción de armamento militar. Mientras haya construcción de armamento militar, van a haber guerras porque ese armamento hay que utilizarlo. Y esta es la gran lacra, seguramente, de la economía y del mundo. Que si existan misiles, en fin, armas que son de destrucción masiva de la población. Pues ya está. Muchas gracias y felicidades por el Congreso, porque es muy buena iniciativa y además da gusto escuchar a los jóvenes en estos momentos. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Nos sensibilizamos muchísimo con este tema. Creo que es muy importante poder reflexionar en torno a las guerras, a lo que se vive hoy en día. El espacio como el Congreso, los espacios que nos brindan las otras personas y las ponencias que nos han compartido también lo podemos anclar a cómo podemos mitigar el conflicto y desde las infancias poder trabajar también estas dinámicas naturales que se tienen a través de eso, pero no naturalizar la guerra, sino naturalizar más bien la resolución de conflictos hacia una pedagogía más fuerte, como lo decía nuestra primera ponente. Entonces, muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente comunicación libre. No sé si ya se encuentran el arte de hacer las paces, de educar para la paz desde lo restaurativo. No sé si ya se encuentra esa comunicación libre. No, aún no. Damos paso a la siguiente, a la última. Ok. Bueno, para continuar, damos la bienvenida a la intervención acerca del trastorno del espectro autista, la inclusión y la cultura de paz, a cargo de María Zaret Cruz Hernández y Grisela Bernal Aguilar, de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores de México. Bienvenidos. Muchas gracias. Espero que se escuche bien. No sé cómo lo escuchen allá. Se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Saludo a todos los aquí presentes. Agradezco al estimado compañero, amigo, el doctor Antonio Jiménez, a por supuesto nuestra querida moderadora, a todos aquí y pues a nuestra escuela hermana preparatoria anexa a la normal. Un saludo, queridos chicos, gracias por estar acompañándonos y gracias por su excelente participación. Pues efectivamente, voy a tratar de proyectar. A ver, me dicen por favor si ahí se alcanza a apreciar mi presentación. ¿Sí se ve? Muchas gracias. Sí, ya hice. Bueno, efectivamente, pues como lo compartía yo aquí, es el tema, el trastorno del espectro autista, la inclusión y la cultura de paz. Este fue un trabajo que realizamos la doctora Grisel Bernal Aguilar y su servidora, doctora María Zaret Cruz Hernández. Bien, vamos a ahondar rápidamente en lo que es el autismo. Pues miren, la comprensión del autismo es muy compleja porque derivadas de las características que tiene, que es
resulta muy difícil de diagnosticar, porque como dice, es todo un espectro. O sea, no le pasa lo mismo a un niño que a otro niño. Mientras alguno puede no tener mucha sensibilidad auditiva, otro tiene extrema sensibilidad auditiva. Entonces es un espectro muy complejo y cada caso se presenta diferente. Muchos de estos casos pasan totalmente inadvertidos en las escuelas, porque tampoco existe la capacitación, al menos aquí se presenta esta situación en México en general, en el que difícilmente se identifica a un niño con ese trastorno. Tenemos una situación aquí compleja también, que la segregación es lamentablemente parte de esta cultura también educativa, ya que se cree que se tipifican, como no se diagnostican, se tipifican como chicos antisociales, agresivos, violentos, solitarios, ¿no? Entonces, aquí tenemos una situación compleja en ese sentido. Por lo tanto, la escolarización requiere de una cuidadosa observación de la realidad y por lo tanto debe haber un diagnóstico de estas necesidades individuales. Tenemos también una situación compleja. Pocos maestros se encuentran realmente capacitados en educación especial y aquí, al menos aquí en México, pues ya dentro de nuestra Constitución está esa parte total de integración a las escuelas de educación regular, a los chicos que tengan también como este trastorno o algún síndrome, por ejemplo. Entonces se vuelve doblemente compleja esta escolarización. Y lo que sucede aquí es que los chicos, al ser también segregados, pues simplemente son tolerados, ¿no? Entre comillas, en las instituciones. Y muchos ni siquiera pasan años, no solo en preescolar, hablamos de primaria, incluso secundaria, sin que se enteren de que son autistas. Entonces, desde ahí tenemos una situación. Vemos ahí, por ejemplo, la intervención educativa, decimos autismo, DSMV, es lo que ustedes están leyendo. Propiamente se refiere a las siglas en inglés del Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Bien, este manual es un manual, pues obviamente avalado a nivel internacional, y la versión 5 de él ya no tipifica al espectro autista por lo variado y complejo que es cada caso. Como decíamos, mientras algunos chicos no toleran el ruido, otros realmente ni siquiera lo hacen parte de ellos, ¿no? De igual manera, algunos tienen un pensamiento muy estructurado, ¿no? Entonces ellos no entienden situaciones como el sarcasmo, por ejemplo, y eso se confunde con a lo mejor una mala interpretación, una respuesta negativa a la parte social. Entonces, bueno, este manual precisamente lo que hace ahora es que solo asigna 3 niveles de apoyo o de acompañamiento. Dependiendo del nivel de trastorno, habla del nivel 1, que es muy poco acompañamiento el que se necesita, el número 2 es considerable, y el número 3, que sería el más elevado, pues el recomendable como tal, ¿no? El que incluso en algunos casos se llegue a requerir hasta lo que conocemos como sombra, que es el apoyo de alguien, además del docente titular y de los propios compañeros de clase, para poder trabajar en la escuela. Bien, en esta parte también el autismo como una condición multidimensional, hablamos a que no solo se limita o se debiera limitar a un diagnóstico clínico, sino que esto implica reconocer la diversidad de todas las formas que ellos tienen de aprender, comunicarse y relacionarse. Y la lectura de la realidad y del diagnóstico de necesidades. Esta investigación fue hecha a través de una observación, posteriormente un diagnóstico, en un jardín de niños de la ciudad de Toluca, realizada entre enero y mayo del presente año. Y tuvimos como bases primero, pues presentar, acercarnos y observar este diagnóstico, realizar este diagnóstico a través de la observación. Posteriormente, hacer una intervención con la docente del grupo, los
directivos también, y finalmente pues se cierra este bloque con padres de familia. ¿Por qué? Porque no solamente son los padres de familia del alumno o de la alumna en este caso, sí, los que deben de tener, ellos ya conocen la condición y ellos entienden todo lo que está pasando, no así el resto de la comunidad. Y esto es imperante para la cultura de paz, porque en la cultura de paz debemos tomar en cuenta siempre esta parte incluyente de todos y todas los sujetos de la comunidad escolar. Ahí tenemos una situación, efectivamente, la maestra, pues el acercamiento que tenía con los alumnos en relación a esta niña que tiene el espectro autista, pues era de no te le acerques mucho porque manotea y te puede golpear, ¿no? No le grites o no le hables muy fuerte porque se puede estresar. Y eso, aunque no se quisiera, generaba una segregación también del resto de los niños hacia esta pequeña. ¿Qué pasa entonces cuando empezamos a platicar y hacer estas charlas? Les enseñamos precisamente esta parte del espectro y sobre todo se busca la sensibilización a padres de familia de otros niños y a ellos. Finalmente, entramos a lo que se Te queda un conoce, minuto. gracias, como juegos cooperativos. Utilizamos los juegos cooperativos de Franz Lippens en 3 fases, una fase de confianza, por supuesto, y otras fases como la aceptación y la cooperación. De allí que empezamos a integrar primero a esta niña, le explicamos individualmente el juego, a sus compañeros les explicamos en grupo y posteriormente los reunimos, dándole ciertas características de ajustes razonables, logramos que se integrara. Esto, ¿qué conclusiones tenemos? Pues finalmente que hubo una mejor relación entre la maestra docente titular con los padres de familia y con la niña, entre la niña con los mismos niños y finalmente también, por supuesto, entre directivos y la comunidad educativa. Eso es generar cultura de paz institucional con amplia inclusión de todos los sujetos escolares. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Estamos muy agradecidos porque realmente creemos que también la diversidad de aprendizaje, la inclusión es muy importante también para, como tú dices, la cultura de paz. Desde ahí se empieza a construir nuevos sujetos que vayan en acorde a estas dinámicas de paz que pues se deben seguir construyendo y fomentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar. Vamos a dar inicio al debate de 25 minutos, donde responderemos preguntas y dialogaremos sobre las ideas que nos dejaron nuestros invitados. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes, a las moderadoras que un día más también estáis llevando este congreso, este quinto seminario a la participación de las niñas, niños y adolescentes del Colegio Venecia en la Escuela Preparatoria Oficial ANESA, que habéis hecho, al igual que los días anteriores, unas exposiciones magníficas. Y bueno, y ahora le vamos a dar paso a las compañeras que tenemos aquí en el Laboratorio Internacional de Promoción de Buen Trato y Participación Infantil. Aquellos que no lo sepáis, este congreso tiene 2 sedes, una en Colombia, donde se encuentra, en concreto en Bogotá, en la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle, colaboradora de este congreso, donde se encuentran nuestras moderadoras y moderadores del Semillero de Investigación de la Lupita del Sí, y la otra sede se encuentra en la ciudad de Cáceres, en la Universidad de Extremadura, en la Facultad de Formación del Profesorado, aquí en España, en el Laboratorio Internacional de Promoción de Buen Trato, que tengo el gusto de que me acompañen 3 maestras de Bogotá, de Colombia, que están realizando una pasantía internacional. Os voy a presentar a quien va a dirigir el debate, la maestra Catherine Farietas. Así que... Puedes activar cámara y... ¿Dónde? Cámara y en el campo, en asistentes de Oscar. Ah, bueno, pero te paso. ¿Dónde estás tú?
Hacemos acá como la- No, no. Aparece Sandra, aparece la estáis vosotros aquí. Poneros aquí y ya está. Activa la cámara. Pero a ver, no. Voy a pasar aquí un paso, Sandra. Sí, A Milena. A Sandra panelista, dale ahí. Vale. Si me escuchan y me oyen. Bueno, buenas tardes para todos. Pues una tarde muy enriquecedora con todas estas propuestas, con todos estos ejercicios, además con los niños, con de maestros y pues algunos aportes teóricos y análisis de situaciones reales. Bueno, mi pregunta ahorita para Dinora es, bueno, presentas la mediación pedagógica como, pues, como una herramienta fundamental para gestionar procesos de conflicto en las escuelas. Mi pregunta es, bueno, realizas el análisis teórico y es cómo llevar esto a las escuelas, si se ha hecho el ejercicio, si hay evidencia de la práctica como tal de este ejercicio y cuáles han sido, pues, los resultados de esto. Em, También un poco como si se ha tenido en cuenta o si se va a tener en cuenta como la parte socioemocional, que es importante también para esta mediación. A veces los niños tienen claro cuál es el proceso para resolver un conflicto, pero sus emociones a veces no las saben controlar. Entonces, pues la idea es como conocer si lo han tenido en cuenta, esta parte socioemocional, y pues si se ha hecho un ejercicio práctico con esta teoría. Te recuerdo que tienes 2 minutos para la respuesta. Gracias. Perdón, estaba muteada. En lo que se refiere a que si se ha puesto en práctica la mediación pedagógica para la resolución del conflicto, no. No hay estudios reales, ¿verdad?, de que se haya puesto en práctica para la resolución de conflicto, pero sí en otras situaciones. Entonces, en lo que me dices de la parte emocional, claro que sí, se toma en cuenta, porque la mediación pedagógica se trabaja desde el contexto socioemocional y también sobre la socialización de los niños y las niñas. O sea, habla de todo un sistema. Más bien, yo la voy recuperando como esa parte del pensamiento complejo que deja de lado toda esta parte simplista y tradicional de cómo hemos venido resolviendo los conflictos, sino que habría que poner en orden cuáles son los mecanismos y cómo esta herramienta puede ayudar al docente, que es el guía, es el que de alguna manera va dirigiendo este proceso. Sobre todo yo lo vi muy claro y lo veo en el sentido de que a veces la resolución de conflicto es muy punitiva y es muy adultocentrista. No hay diálogo, no hay horizontalidad, sino que hay una verticalidad donde la persona adulta decide y no se sienta a dialogar. Es el lenguajeo que se necesita para resolver cualquier conflicto y en eso está inmerso todo lo socioemocional, todo lo que tiene que ver con el contexto social en que se desarrolla el niño. El niño no golpea porque sí. Hay una situación de un sistema eh, y una sociedad que está dentro de esto. Entonces, yo más bien lo que veo es ese ganar-ganar. No es vamos a intervenir en una relación donde haya un conflicto, donde simplemente este va a ser ganador, lo vamos a expulsar de la escuela. No,
Yo creo más que todo que la mediación nos puede ayudar a centrarnos en una horizontalidad que no existe, porque hay mucho adultocentrismo y ustedes lo saben como docentes. Y aparte de eso, también revisar la parte de socialización. No es lo mismo un conflicto con niños que un conflicto con niñas. La sociedad patriarcal está cargada de estereotipos de género, está muy definida de cómo se debe comportar un niño y una niña. Por ese lado. Y por el otro, como te decía, la parte emocional está inmersa en esto porque habla de la amabilidad, del cariño, de la ternura, del cuidado hacia el otro. O sea, todo eso que se necesita para tener una resolución afectiva y concreta. Muchas gracias, Dinora, por tu respuesta. Te iba a comentar, en Colombia hay un ejercicio que es muy valioso en los colegios que se llama Hermes y es donde los mismos estudiantes hacen el ejercicio de mediadores, de pronto para que más adelante puedas revisar. Es un ejercicio que se realiza actualmente en los colegios, en algunos colegios en Bogotá, un Sí, no, en proyecto Costa de Rica resolución de conflictos desde los mismos estudiantes. En Costa Rica hay algunos intentos, ¿verdad? Y me imagino que algo parecido a lo que hay en Colombia, solo que con la mediación es más que todo esta horizontalidad que muchas veces no existe, ¿verdad? Y que pone en desventaja a los niños y las niñas. Muchas gracias, Dinora. Acá tenemos en el chat una pregunta para la escuela, para la preparatoria anexa. Está respondido ya. Ah, sí, ¿ya la contestaron? Quiero creer que sí. No. En el chat, no sé si las estudiantes alcanzaron a ver la pregunta. Dice, Sí, abajo está respondido. sí, acá no aparece. A ver, ¿dónde? Ah, aquí sí, dice. En el Museo de Memoria, pero a lo mejor no aparece para todo, ¿no? Sí, no aparece acá de qué museo se trata y dónde está. Entonces, Es el Museo de Memoria y Tolerancia ubicado en la Ciudad de México, ¿vale? Bueno. Sí, bueno, es que solamente han respondido a los anfitriones y panelistas, no ve todos los asistentes y la respuesta de dónde se ubica ese museo o qué museo es el Museo de Memoria y Tolerancia ubicado en la Ciudad de México. Listo. Y mi pregunta para ustedes, bueno, es un ejercicio muy valioso, además un diseño curricular por niveles, desde primero, segundo, tercero, bueno, se fueron nivel por nivel. ¿Cómo fue esta construcción curricular? ¿De dónde surge como este ejercicio? ¿Y de dónde definen como las temáticas para cada nivel? ¿De dónde salió como toda esta propuesta? Bueno, las temáticas y ciertos ejercicios fueron propuestos desde por nuestra coordinadora, la maestra Estrella, así como el doctor Ángel Pereira y la maestra Patricia Ibarrola Flores, los cuales pues nos guiaron en todo este proceso, la verdad. Y pues en el momento de quizás como buscar una actividad para cada grupo, siempre buscamos los intereses de los niños porque, bueno, al final somos una escuela que está anexa a una escuela de profesores, por ende tenemos ciertos conocimientos o ese privilegio de ciertos conocimientos sobre quizás algunos gustos de diversos chicos, así como también la comunicación intraescolar. A la escuela a la que llegamos se les cuestionó más o menos sobre qué tipo de actividades serían más gratas para sus estudiantes acorde con el perfil que llevaban, ¿no? E inclusive, pues bueno, nosotros como alumnos buscamos completamente que el objetivo pues sí se cumpliera, ¿no? Que nuestras obras, que nuestros cuentos y todas nuestras actividades a realizar fueran gratas para los chicos. Espero contestar bien la pregunta. Muchas gracias. Para todos y todas. Hola, buenas tardes para todos y todas. Un reconocimiento pues importante a todos los trabajos que se han presentado. Pues una vez más confirmamos que las apuestas y las iniciativas por toda la promoción del buen trato y por la conformación de comunidades pacíficas en diversos escenarios se hace realidad.
Esta pregunta es para nuestra colega y compañera Marisol, con con la iniciativa de su semillero con estudiantes semillitas de paz. Marisol. Sí, aquí estoy. Marisol, digamos que la iniciativa desde el semillero es muy valiosa en la medida en que se están construyendo unos elementos fundamentales que permiten la transformación de las relaciones de los estudiantes hacia formas y estrategias de resolución de conflictos y, bueno, de escenarios de convivencia pacífica. ¿Cómo ese semillero, digamos, puede impactar o ha ido permeando otros espacios de la institución, bien sea en primaria o quizás con estudiantes más grandes, para que la propuesta tenga mayor impacto y todo este aprendizaje de los niños, específicamente en el semillero, pues también empiece a generar cambios y sensibilización en los demás estudiantes? Bueno, ok. Es un grupo de niños pequeños, entonces, y el semillero comenzó pues muy recientemente. La idea dentro de las actividades, una que les gustó mucho que fue el semáforo, el micrófono de la paz. Con ese micrófono ellos construimos unas preguntas para que les hicieran unas pequeñas encuestas a compañeros de otros niveles, hasta primaria, y también a personas de su familia. Entonces, digamos que hemos tratado de involucrar a los padres, también porque en el momento que los invité a ser parte del semillero, pues ellos tenían como cierto temor que para qué era, que porque debían firmar un permiso. Entonces, pues los involucramos también para que nos ayudaran en las tareas. Las actividades que se alcanzaron a desarrollar durante este año, algunas las hacíamos desde casa y otras sí las socializábamos en el colegio. La idea de que la emisora del colegio los entrevistara es porque la emisora es netamente manejada por niños. Entonces la idea era que también se evidenciara como esa participación infantil, donde no era el adulto el que preguntaba, el que indagaba, sino que fuera una comunicación entre niños y adolescentes. La emisora lleva un poco más de tiempo, lleva más o menos 3 años. Entonces ya hay niños que estaban en primaria y ya están en bachillerato, pero ellos siguen en su proceso con la emisora. Entonces ese sería como un puente. La emisora hace unas emisiones a la hora del descanso de los niños. Entonces la idea es pues seguir compartiendo como esas píldoras y todas esas actividades a través de la emisora. Y pues que el grupo de semillitas se haga más fuerte, más niños quieran unirse. Cuando supieron que teníamos una presentación y que personas de otros países iban a ver su trabajo, muchos niños se animaron, entonces posiblemente el otro año el grupo sea más grande y con niños de diferentes niveles. Muchas gracias. Un reconocimiento por la participación. La siguiente pregunta está planteada para el profesor Joan. Muchas gracias por su intervención. Pues a propósito de un fenómeno social humano que nos convoca y que nos agobia de manera permanente en diferentes territorios del mundo. Y la pregunta específica tiene que ver con cuál sería para usted el lugar de la escuela em, y todas las dinámicas que allí se generan como aporte precisamente a la construcción de esos escenarios de paz a propósito de todo el contexto de guerra que estamos viviendo, entendiendo que la escuela es un lugar con muchas potencialidades para trabajar esos elementos que usted mencionaba en su propuesta, que son fundamentales para resignificar la dimensión del ser humano, la dignidad del ser humano, el diálogo intercultural, la diversidad cultural y la valoración de la diferencia. Entonces, la escuela, pues consideramos, es un lugar importante en el que este tipo de pensamiento crítico y de forma de interacción con el otro, sí, en ese ejercicio de la alteridad es fundamental. ¿Cómo podría la escuela desde allí aportar precisamente a construir estrategias hacia la paz? Sí, 2 minutos, por favor, gracias. sí, yo creo que,
Bueno, en principio yo estoy a favor de una escuela que no oculte la realidad, que la haga ver. En estos momentos tenemos una escuela donde lo importante a veces es el currículum, los contenidos de matemáticas, de lengua, son muy importantes, no digo que no. Pero yo creo que a veces es una escuela que huye de la realidad, de los conflictos que se muestran a nivel social en televisión, en internet, pero la escuela muchas veces no hace caso porque el profesorado dice mayoritariamente tenemos que hacer caso al currículum, a las normativas, no tenemos tiempo a debatir estos temas. Y yo creo que la escuela ahí hace un flaco favor, porque lo primero que hay que hacer a los niños es hacerles ver el mundo en el que viven. Este es el mundo que tenemos, con todas sus virtudes y sus defectos. Las virtudes, pues hay que ensalzarlas, pero los defectos hay que ponerlos encima de la mesa. El hecho de que las guerras son para destruir la diversidad cultural y también económica. El hecho de que hay gente que se aprovecha de los recursos y materias primas de otros lugares y por eso se hacen las guerras, por su petróleo, por su gas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la escuela debería empezar a abrir los ojos a la realidad. A este y a tantos temas, ¿no? A la violencia de género, a la violencia intrafamiliar, a esto que acabamos de decir de las guerras, los conflictos, al medio ambiente, que también nos lo estamos cargando entre todos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que este sería el primer paso de una escuela diferente. Una escuela que deje pie a que las matemáticas estén, pero que también estén todos los conflictos que hay, porque el primer paso para poder resolver los conflictos es conocerlos. Si no conocemos por qué se producen las guerras, si no conocemos por qué surge el problema entre Palestina e Israel, no entendemos por qué surge esa guerra, o entre Ucrania y Rusia. Es decir, la historia hay que conocerla y hay que entender esos conflictos y por qué esos conflictos llevan a la gente a matar a inocentes, porque lo que es incomprensible es que hace muchos años, cuando había guerras, eran los militares entre ellos quienes se mataban. Ahora es población civil, que no tiene nada que ver con los conflictos. Y en este sentido, acabo, yo creo que la escuela tiene que ser más abierta a la Muchísimas sociedad gracias. y más crítica con todo. Gracias. Muchas gracias por la valiosa reflexión y pues por la postura frente a una escuela más propositiva y transformadora. Gracias. Bueno, mi pregunta para Ana, Ana Márquez, no sé si está por ahí. Sí, estoy aquí. Hola. Hola. Ana, muestran un ejercicio muy valioso entre generaciones, desde el aprendizaje del servicio, una propuesta pues valiosa y además interesante para replicar, muestras unas conclusiones, unos resultados muy valiosos. Quisiera conocer, pues pensando también en que este ejercicio se puede replicar, ¿cuáles fueron las barreras que encontraron con los niños y pues con los adultos mayores? Bueno, yo creo que la principal barrera que tuvimos fue es que el proyecto se limitó a una única sesión. Pero bueno, también lo que nos deja entrever es que si hubiésemos seguido haciendo más sesiones entre la residencia del colegio, pues se hubiese favorecido como esos vínculos afectivos, se hubiesen creado más una experiencia como más enriquecedora, yo creo. Entonces, principalmente esa fue la única barrera que tuvimos, ya que por falta de tiempo entre el colegio y por las citas que tenían los residentes, pues únicamente lo pudimos limitar a una única sesión. Luego también creo que hay que tener muy en cuenta el nivel madurativo tanto de los niños como de los ancianos. En este caso, las personas institucionalizadas con las que participamos no tenían un deterioro cognitivo muy elevado, por lo que pudimos realizar las actividades perfectamente. Pero es un factor que también hay que tener en cuenta. Es por eso que pues, decidimos hacer actividades sencillas como la que hemos expuesto y
Yo creo que esas serían las únicas limitaciones que podríais tener en cuenta y considerar para poder hacerlo en un futuro. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tu respuesta y por mostrarnos tu ejercicio tan valioso, el ejercicio que desarrollaron tan valioso. Mi pregunta ahora para María Zaret. María, muestras una realidad que además vivimos en Colombia. Nosotras somos docentes en Colombia y pues siempre es algo que tú mencionaste, los docentes no estamos preparados, los compañeros no están preparados, las familias también desde el momento que se evidencia, lo que tú dices, a veces ni siquiera se diagnostica, pero ya en el momento del diagnóstico para los papás también es una situación muy difícil. Eh, entonces, bueno, son muchas acciones que tienen que intervenir. Mi pregunta concreta es relacionada con docentes. ¿Cómo fue ese proceso de formación de la docente? En este caso mencionas que fue un estudiante, pero pues también sabemos que en los colegios pues pueden ser varios y en el diferente nivel, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo fue ese proceso de formación de docentes y de familias? También me parecería importante conocerlo. Te agradezco, son 2 minutos para tu respuesta. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Pues efectivamente, lo que comentas es muy cierto. Como podemos ver, yo creo que en muchos países este es un común denominador de un problema generalizado también que tenemos que atender. Fue un proceso, fíjate que aquí para nosotros es muy importante la transdisciplinariedad. O sea, ir más allá de las disciplinas. Por ejemplo, mi compañera, la doctora Grisel Bernal, ella es la especialista o la que estudió propiamente la licenciatura en educación especial. Entonces, ella con ese acercamiento hacia los kinders y también tiene acercamiento hacia lo que conocemos aquí en México como CAM, Centro de Atención Múltiple, bueno, a través de eso y con su expertise, ella observa y se da cuenta y diagnostica que la niña tenía este trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, los papás originalmente no lo sabían. Entonces, después ya ellos lo saben, pero lamentablemente viene el otro proceso, ¿no? O sea, no porque ellos lo sepan, lo entiendan, lo estudien, quiere decir que todos alrededor de la niña, llámese comunidad educativa, lo van a saber y van a saber cómo tratar en este caso para ser inclusivos, para educar para la paz. Entonces, bueno, pues de ahí que mi compañera también tiene un acercamiento. Nosotras trabajamos ambas en la Centenario Benemérita Escuela Normal para Profesores y mi especialidad es educación para la paz. Y yo he desarrollado mucho trabajo, bueno, un trabajo ya constante con juegos cooperativos. Incluso me he ido a capacitar a otros estados de aquí de México con Franz Lippens, que es el especialista aquí en México para nosotros, que está en Querétaro y Guanajuato, es de los juegos cooperativos. Entonces, cuando ella me platica también lo que está ocurriendo, pues yo lo que hago es precisamente decirle, ¿qué te parece si abonamos ahora desde la multidisciplinariedad y desde esa transdisciplinariedad? Pues ahora sí que buscamos una alternativa diferente a través de los juegos cooperativos, juegos de confianza, de aceptación, y entonces empezamos a hacer un trabajo conjunto en ese sentido, un trabajo que afortunadamente pues dio éxito, porque a pesar de que también, creo que al Perfecto, igual de qué las bueno. personas que me Desde el antecedieron, muy ejercicio poco desde los tiempo. juegos cooperativos, me dices. Así es, desde los juegos cooperativos para la educación para la paz. Así es lo que nosotros trabajamos o es lo Muchas que gracias. nosotros ahí hacemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias por haber participado del debate. Es muy valioso poder escuchar todas estas estrategias. Esperamos poder contar con una escuela más propositiva, con una infancia que transforme, que dé una resolución a los conflictos desde otra mediación pedagógica.
Esperar que los proyectos presentados hoy puedan seguir con muchísima más fuerza, que encuentren poder seguir a pesar pues, de las limitaciones que se puedan presentar, son muy valiosos para poder seguir tejiendo aprendizajes a través de estas dinámicas, de compartir con todos y todas y desde una perspectiva también desde la diversidad y desde la inclusión para construir más agentes de paz. Muchísimas gracias por la jornada de hoy, agradecemos la presencia de todos, esperamos también puedan conectarse en la segunda parte del Congreso del día de hoy y que puedan pues tener otra jornada llena de aprendizaje. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan buena tarde o buena mañana todavía los que estéis al otro lado del mundo, del océano. Chao. Gracias. Saludos. Gracias.